Continuando con la hora del economista, en esta oportunidad, estimados colegas, tenemos el gusto de presentar a un gran colega profesional, un economista que tiene, por supuesto, su gran desempeño en su trabajo profesional en el sector de transportes. Nos estamos refiriendo al colega Alberto Martel Agusti, un economista con maestría en transporte urbano, además de dirigir y trabajar en los diversos sectores públicos y privados y brindar consultorías en los diversos niveles de los gobiernos nacionales, regionales y también locales. Asimismo es un consultor, ¿no?, que realiza permanentemente recomendaciones para el sector público. Además, ha trabajado pues, a nivel público, ha sido director gerente de Alianza Estratégica para la Renovación del Parque Automotor. Asimismo, ha sido conductor del programa TV Vial del Gobierno Regional del Callao. Asimismo, viene desempeñando como asesor consultivo de la Comisión de Transporte del Congreso de la República. En fin, como podemos ver, es un economista pues preparado, con experiencia amplia, y en esta oportunidad nos va a brindar su experiencia y sus propuestas y recomendaciones para poder tener el transporte, el sector transportes, que hoy por hoy demanda, digamos, la atención del Estado, del sector privado, para poder de una vez sentar las bases de un desarrollo sostenible, limpio y que nos garantice a todos los peruanos, por fin, digamos, un liderazgo a nivel nacional. Muy buenas tardes, estimado Alberto Martel. Bienvenido a tu casa. Gracias, muy amable. Yo creo que el Colegio de Economistas se está recuperando, está logrando tener el lugar que debería tener una institución como la nuestra, porque nosotros somos los médicos de la ciudad, del país. Nosotros somos los que tenemos que ver por los aspectos socioeconómicos que significan vida, desarrollo, integración de un país. Y estos medios posibilitan que muchos especialistas puedan opinar y puedan ser, digamos, opiniones bastante objetivas para poder entender qué necesita nuestro país a la fecha. Así es. Muy bien, efectivamente. Vamos a entrar al tema de fondo, mi estimado Alberto, es en relación, ¿qué pasa con el Perú? ¿Qué le ocurre a nuestros principales dirigentes o autoridades nacionales, regionales, que contando con un presupuesto, y tenemos la información que el presupuesto de este año se ha incrementado en un 10%, entonces imagínense, con tantos recursos públicos, el Estado, los gobiernos regionales no logran avanzar ni concretar un 70% de avance presupuestal. Y no solamente eso, sino que además las obras quedan paralizadas y a mitad del camino. Queremos un poco tu visión de cómo podemos enfrentar este flagelo y de qué manera podemos sentar las bases de un crecimiento sano. Mira, mucho se ha hablado de que la educación y la formación de identidad de los ciudadanos de un país son gravitantes para que ellos puedan impulsarlo en el desarrollo. Lamentablemente en nuestro país hemos involucionado. Hace poco acabamos de entender de que la SUNEDU ha dejado de ser un organismo fiscalizador. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos medir la calidad de formación de nuestros técnicos profesionales y especialistas? ¿Por qué digo esto? Porque son estos personajes, los recursos humanos, los que tienen que desarrollar la variedad de proyectos que tiene un país, darle sostenibilidad en el tiempo y que los mismos sean viables de acuerdo a las necesidades de las ciudades, de los pueblos y del país. No se da. Entonces nosotros podemos decir, ¿por qué a la fecha tenemos más de 50.000 millones de soles de brecha de infraestructura? ¿Por qué el país está tan atrasado en la infraestructura multimodal que tiene nuestro país para poder tener niveles, no comparativos con otros países, vecinos o no, sino solamente de tecnología, de desarrollo, de visión como país y sobre todo de planificación? El Perú, creo que no sé si en alguna oportunidad planificamos algo, no se ha planificado. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos de turno? Tratan de improvisar proyectos que muchos de ellos han estado durmiendo el sueño de los justos por más de 20, 30, 40 años, inclusive mucho más. Mira, el tema de la carretera central fue planteado desde el gobierno de Billinburg. O sea, mira, 1908. el tiempo que ha pasado para que después en el 2024 se actualice una necesidad que pudo ser tomada en el anterior ciclo y poder integrar mejor las cosas. Entonces, esa falta de visión, esa falta de continuidad, esa falta de recursos humanos capacitados con identidad nacional y honestos,
que es un factor muy importante en estos tiempos, se necesitaba para que los proyectos, que tengamos muchos proyectos que están en stand-by, muchos proyectos que no sabemos si saldrán, y muchos proyectos que han sido sobredimensionados y lamentablemente, no por ser pesimistas, no van a llegar a verse, por lo menos esta generación que es importante en el mundo. Así como has comentado que efectivamente de estos proyectos vienen desde la época de Billinghurst, también te acordarás de otro investigador peruano, Javier Pulgar Vidal, y también hemos tenido otros investigadores, por ejemplo, que han tenido que ver, ¿no?, con el tema, digamos, de desarrollo del país, como nos estamos refiriendo específicamente a estos maestros como Javier Pulgar Vidal, Carlos Eduardo Zabaleta, Eduardo Manzanilla, en fin, una serie de investigadores y académicos que han propuesto, ¿no?, por ejemplo, que el Perú debiera tener conexión de transportes en el norte, en el centro y el sur, y deberíamos desarrollar el transporte vial, ¿no?, que permita, digamos, entrar e integrar a los peruanos que están alejados y olvidados. Sin embargo, estos proyectos importantes que se han planteado a nivel de perfiles no se han concretado. Y sobre todo en estos tiempos que tenemos recursos, porque en esa época los recursos eran limitados. Sin embargo, uno cuando ve como en los últimos 30 o 40 años, pues el presupuesto es importante en el Perú, no logramos despegar. Y ahí queríamos un poco ver qué estrategias podríamos implementar a partir de estos peruanos que nos han dejado su legado. Mira, si comienzo a contar todo lo que vi en el Ministerio de Transporte y en estas instituciones públicas, se nos va a acabar el tiempo. Pero puedo concluir en esto. Se cambiaron muchas estructuras del Estado que apuntaban a fortalecer un sistema ferroviario nacional integrador. Te hablo fácil 40 años. Hace 10, 15 años estuve en las últimas reuniones y hay un plan ferroviario nacional. Se actualizó el sistema vial, dando la prioridad a los diferentes tipos de carreteras que había y las necesidades de cada ciudad del país. Dueñen el sueño de los justos. Se creó Provías Nacional, que ahora ha tenido una serie de nombres importantes. Yo, por ejemplo, fui asesor del Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras. ¿Cuál era la prioridad? Mantener las carreteras a nivel de asfalto o a nivel de base para que pudieran tener llegada a esos pueblos olvidados muchas formas de desarrollo. Entonces, ¿qué te quiero decir? No se utilizó la planificación. Pero lo que es más triste, quienes deberían planificar, quienes deberían de señalar cuáles son las prioridades que se tienen a nivel nacional, desde el tema de técnicos, profesionales multidisciplinarios, y ni siquiera jefes o directivos no han permanecido en el tiempo haciendo esas funciones. Han sido cambios. Entonces, como tú dices, todo ese legado volvía a foja cero y venía la improvisación. Todos estos gobiernos, lamentablemente, han sido y son totalmente improvisados. No miran al país y hablando de un tema que pasamos a lenta, miran 3 o 4 aspectos relevantes. Lo de Chancay se sabía hace mucho tiempo, no es ahorita. Lo del sur de Cori también se sabía hace mucho tiempo. Como sabemos qué formas de integrar el norte, el centro y el sur, sabemos a través de un sistema ferroviario nacional. No son los chinos a través del puerto de Chancay los que nos van a hacer llegar a Brasil por un ferrocarril que probablemente le dé más posibilidades a ellos de beneficiarse que al país de integrarse. Así es. Entonces, todo eso se dejó a un costado y ahora muy alegremente, por tratar de justificar lo injustificable y plantear lo que no están haciendo, las autoridades de turno están lanzando irresponsablemente una serie de proyectos que no van a beneficiar al país. Mira, un ejemplo claro y que viene de varios gobiernos es la línea 2 del metro. Definitivamente. Es el sistema de ferrocarril subterráneo más caro del mundo. O sea, somos el país, uno de los países más pobres en el mundo, de una limitada capacidad de integración y de desarrollo sostenido. Tenemos muchos buenos profesionales multidisciplinarios, pero no están en los cargos necesarios para empujar el país. Entonces, los que están, sin desmerecer a nuestros compatriotas, no tienen las cualidades ni las capacidades para dirigirlo. Están. Entonces, ese desfase no lo tenemos. Sin embargo, si no sabemos cuándo se va a terminar la línea 2 de metro, que es la última confrontación ha sido con el alcalde de Lima, que tampoco sabe dónde va a ir porque está planteando y nos ha endeudado por 5.000 millones a la Municipalidad de Lima para hacer cosas que va a beneficiar al transporte privado y no al transporte público. Por un lado, se ha confrontado con el Ministerio de Transportes, OCITAN y la ATU, simplemente para paralizar un proyecto que no se sabe cuánto va a terminar, cuánto va a costar.
pero su argumento es válido. Él dice lo siguiente: los perjudicados son los ciudadanos, porque no se sabe cuánto tiempo van a seguir sus comercios, sus viviendas, sus hábitats limitadas para que hagan su desarrollo normal de actividades. Ahí está el resultado. Efectivamente, miren, acabo de comentar que el país no planifica sus actividades, su desarrollo, pero justo hace unos 25 días, invitados aquí al CEPLAN, y ahí se presentó un documento de 800 páginas, ¿no?, con una serie de indicadores de los trabajos que han hecho en los últimos 10 años de la planificación, y dice Perú del 2050, y se narra todas las bondades y, digamos, los indicadores más avanzados de los profesionales que han presentado, digamos, a la opinión pública estos proyectos, que realmente yo lo vi, lo escuché y realmente me impresionó, porque dije, si Perú aplicar esto, no estaremos en el primer mundo. Pero sí, después de Velasco Alvarado, este esfuerzo que han hecho la CEPLAN, efectivamente, por planificar el país, sí está, pero hay algo que no está funcionando. Ahí queríamos que incida, que pueda darnos tu comentario. ¿Es un tema de planificación? ¿Es un tema de recursos económicos, que no los creo? ¿O es un tema también de un liderazgo, digamos, de personas éticas, meritocráticas, que amen al país y que puedan conducir los destinos, los proyectos que ya están muchas veces implementados y dejados del legado de muchos profesionales que han pasado por elecciones públicas? Mira, hay varios aspectos ahí. Obviamente no hay liderazgo. No hay liderazgo. El CEPLAN es una consolidación de una serie de frustraciones como de necesidades en el país. De alguna forma, la palabra o el criterio o el hecho de planificar ordenadamente el tema se ha dado en el tiempo. Pero lo importante es que jamás hubo una voluntad política para que, digamos, las diferentes autoridades, los diferentes gobiernos le den la instancia necesaria para que esa planificación, viendo todos los desaciertos que ha habido en las últimas décadas y las necesidades del país, puedan integrarse. Entonces, CEPLAN puede tener los mejores planes, pero es un convidado de piedra, donde justamente se reúnen para escucharlos y justificar de que mucho se necesita, pero no argumentar o demostrar qué cosas se hacen en el tiempo. Sí, es una pena, pero por lo menos tenemos la esperanza de que las nuevas generaciones podrán asumir ese reto y esa responsabilidad, y ahí nuestro esfuerzo en el Colegio de Economistas y en los comités especializados, que tratemos de ir formando las nuevas generaciones profesionales para que puedan asumir la conducción del país, ¿no?, más adelante. Y ahí justo quería comentarte con respecto al evento que ha habido organizado el Colegio de Economistas de Lima, ¿no?, en el Foro Económico, que tiene que ver justamente con el tema de la corrupción y el tema del planeamiento territorial, que tiene que ver con el tema de transporte y diseño urbano de cara al futuro y a cara, digamos, a los próximos años o a las próximas décadas. Quería que nos comentes qué te ha parecido este foro donde se han expuesto un conjunto de temas importantes, relevantes para el país. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, yo creo que es un esfuerzo muy importante, no solo el Colegio de Economistas, porque por primera vez que yo sepa, dentro de las actividades que realizo, 4 colegios profesionales han juntado a sus mejores especialistas y técnicos multidisciplinarios y han analizado 2 megaproyectos sumamente relevantes del país. Digo 2 porque hay históricamente demasiados megaproyectos. Y han coincidido de que estos megaproyectos en su concepción son buenos. ¿Cuáles son los colegios? Son el Colegio de Ingenieros del Perú, de Lima peor, el Colegio de Economistas, el Colegio de Abogados de Lima y el Colegio de Arquitectos de Lima, ¿no? Y con proyección a que otros colegios profesionales puedan seguirse integrando. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: los profesionales más calificados de los multidisciplinarios, de los diferentes colegios profesionales, ligados o no ligados al Estado, porque finalmente no es un cáncer no ligarse al Estado, el cáncer es no hacer buenas obras, no planificarlas, sino hacer buenos diseños y sobre todo tener transparencia en su desarrollo. Se han podido congregar para explicar al país y a la academia y a los políticos y a los expolíticos que tampoco hicieron nada y estuvieron presentes ahí, de que se puede hacer mucho por el país, siempre y cuando se escuche a los que tienen experiencia, a los que han probado en su trayectoria
digamos, privado-pública que han sido eficientes y sobre todo donde se concuerda las mejores alternativas de diseño, de implementación de proyectos, de determinar cuál es el beneficio-costo durante todo el recorrido del proyecto específico, llámese carretera central, llámese accesos al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, ¿no? Y sobre todo la transparencia que debe tener este proceso, que lamentablemente no lo ha tenido hasta la fecha y esperemos esa corrección. Y el Colegio de Abogados de Lima, que obviamente evaluará si todo lo actuado está dentro de las normas legales establecidas y si da perspectivas para que esto pueda ser mejorado en el tiempo. La conclusión sería de que hay un esfuerzo grande y no es de confrontación, porque no hay partidos políticos, acá no hay un tema político partidario, acá hay un tema político de políticas públicas, de decisiones políticas para mejorar, para disminuir la brecha de infraestructura vial, para realmente beneficiar a las ciudades del país que se necesitan. Mira, la carretera central cambió totalmente de diseño, a mi entender, desde que se potencia el tema de Chancay, desde que hay vías alternas que pueden hacer el mismo recorrido y desde que es un evitamiento y no es una carretera, no es una autopista. Una autopista es independiente del trazo de la vía original y en este caso no es. Y en el caso del aeropuerto internacional es inconcebible, no sé cuántos países has viajado, pero en todos los países del mundo los aeropuertos tienen la mayor cantidad de accesos. No tienen uno, tienen hasta 10, ¿no? En Francia, en Madrid, en Barcelona. ¿Por qué? Porque se integran los diferentes modos de transporte. Sales del aeropuerto, entras al tren, entras a un bus, vas al metro y finalmente hasta hay ciclovías para que vayas en el vehículo más, digamos, más viable, más sano y menos contaminante, que es la bicicleta o los equipos modernos que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener un solo acceso al aeropuerto? ¿Cómo se va a limitar el acceso al peatón, que antes caminaba pues 3 cuadras para entrar al aeropuerto, ahora va a tener que caminar 3 kilómetros? Entonces, el diseño no ha sido el adecuado y se quiere forzar una vía como es la vía Santa Rosa para hacer un viaducto donde ese dinero puede ser orientado a mejorar las diferentes vías que hay en el Callao y justamente llegan al aeropuerto. Y eso va a ser un beneficio mucho mayor y fortalecer lo que se llama el transporte público en el sentido. Sí. En esa medida justo quería que nos comentara la experiencia que ha habido a nivel en América Latina con respecto a este tema, ¿no?, que es tan álgido. Y una de las estrategias que se ha podido observar en el Brasil, por ejemplo, fue que las capitales de Brasil durante largos periodos han cambiado de posición. Antes era, por ejemplo, Sao Paulo, después ha sido Río de Janeiro, después ha sido Brasilia, después han sido una serie de regiones. ¿Tú no crees que para desarrollar el país se necesita en estos tiempos que el Perú, como antes se planteó que sea Cusco la sede, digamos, la capital política, o se planteó Junín, que también sea la capital, o Cajamarca? ¿Tú crees que eso sería, ahora que estamos hablando de propuestas concretas para abordar el tema de desarrollo urbano, de transporte, de carretera, poder integrar y ese sea el mecanismo? Mira, el centralismo siempre ha sido una disposición, una temática que hace mucho daño al país. Se habló del tema de la regionalización que no se llevó a cabo adecuadamente, pero es hecho. Ahora, como estamos sacando hitos de desarrollos de megaproyectos y que van a cambiar la conformación estratégica del país, podríamos tener la zona norte, la zona sur, la zona centro del país. Por ejemplo, lamentablemente se expropió, se hizo un mal uso de Coyique, que era una alternativa, pero sin embargo podemos extendernos hacia el norte para generar un aeropuerto importante y podemos extenderlo también hacia el sur para hacerlo. Y de esa manera aprovechar estratégicamente toda la cantidad de inversiones que se van a dar, no solo por el tema de Chancay, sino el tema de la bioceánica, el tema de la recuperación de los ferrocarriles y todo el movimiento socioeconómico que se va a presentar. Pero para ello es sumamente importante, y mencionarlo, que si las autoridades no hacen nada para menguar los altos índices en inseguridad ciudadana que tenemos en el país, muy poca cosa se va a hacer. Muy bien. Bueno, finalmente te agradezco la participación aquí en el Colegio de Economistas de Lima y no sé si quieras darle pues un llamado a todos los jóvenes con la autoridad que tienen con respecto al sector transportes. Bueno, uno de los esfuerzos conjuntos que se está haciendo en el Colegio de Economistas y ya en mi participación,
que ustedes la pueden analizar, que es por primera vez así, de esta forma tan abierta y tan permanente, es que la juventud no tiene la culpa de los errores del pasado, pero sí tienen la obligación de analizar, investigar qué pasó y dar las líneas correctivas. El colegio está aperturando la inscripción de nuevos colegas jóvenes, multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque aparte de ser economistas, hacen diferentes actividades en la actividad pública y privada. Los invoco por la ética, así que el amor que le tienen a la bandera y a los grandes partidos públicos, que es solamente un tema emblemático, a dar sus esfuerzos, sus críticas, pero sobre todo sus recomendaciones y sus aportes reales para mejorar esta situación. Quejándonos no vamos a hacer nada. Lo que le estamos comentando ahora es los hechos que han pasado, pero con ese optimismo de que el Colegio de Economistas está haciendo lo necesario para que ustedes formen parte de la vida nacional, que es importante para todo el país. Muy bien, muchísimas gracias Alberto Martel Agusti, quien nos ha acompañado el día de hoy. Ya volvemos, estimados amigos.